buenos días. Nosotros estamos aquí para encontrarnos con ustedes, estudiantes cursantes de Injuria en el año 2018. Estoy aquí acompañado por la doctora Roxana Latante, corresponsable del área. Mi nombre es Gabriel Ariza, también corresponsable. Vamos a estar compartiendo con ustedes esta nueva modalidad de poner a disposición de ustedes en la página de Injurias estos recursos, de manera que haya una referencia permanente a la cual ustedes puedan recurrir para encontrar algunos encuadres que sean organizadores del cursado. Le doy la palabra a la doctora, que les va a empezar a contar esta modalidad de trabajo, en qué consiste el área de Injurias y algunos detalles que tienen que ver con las formas de regularización y cursado. Muy bien. Bueno, siempre estamos discutiendo acerca de lo que significa la palabra injuria. Si realmente muchos lo entienden desde diversas ópticas, es todo lo que puede producir daño en el ser humano y por supuesto que nunca es independiente de la defensa. Hay una relación indisoluble entre injuria y defensa. De hecho, para que ocurra un daño, evidentemente se debe haber vulnerado algún mecanismo de defensa natural que tiene nuestro organismo. De todas maneras, está disociado en dos áreas, una denominada injuria y la otra defensa, pero ambas están imbrincadas entre sí. Con respecto a la naturaleza de las injurias, es múltiple. Nosotros vamos a enunciar los tipos de injuria que puede existir y la primera aproximación se refiere a tres aspectos: injuria social, injuria psíquica e injuria biológica. Estas tres, que tienen una integración compleja entre sí, constituyente de lo humano, colectivo y singular, con sus expresiones de desigualdad e inequidades. Continuando con el listado de agentes injuriantes, en primer lugar, somos evidentemente lo que traemos genéticamente, pero a lo largo de nuestra vida y también durante nuestra gestación, estamos expuestos al medio ambiente. Yo no sé, Gabriel, si en este momento es conveniente expresar las diferencias entre lo que es el genotipo y la expresión fenotípica de ese genotipo y las posibilidades de su modificación a lo largo de la vida. Mira, Roxana, me parece que estos son conceptos que de alguna manera ya se han trabajado en los primeros años y acá vamos a hacer un énfasis en lo que significa la recuperación de conceptos previos. De todas maneras, tanto genotipo como fenotipo son conceptos complejos que se van a ir complejizando, valga la redundancia, en nuevas expresiones, en nuevas formas, al ir incorporando nuevos elementos. De todas maneras, no es el objetivo de esta presentación detallar conceptos tan complejos. Es necesario que haya referencias bibliográficas y en todo caso será parte del trabajo que desarrollarán las disciplinas, los tutores en sus distintos recursos, y también será parte de posibles consultas con expertos. Un concepto que es bueno aclarar en este momento es la diferencia entre una enfermedad hereditaria y una alteración congénita. Una enfermedad hereditaria está, valga la redundancia, genéticamente determinada, está impresa en los genes que traemos en la constitución de nuestro DNA, mientras que una malformación congénita, como el nombre lo dice, con la génesis,
se desarrolla durante la gestación. Por lo tanto, es la traducción de la acción de algún agente injuriante que haya afectado a la madre y por ende al feto durante el proceso de la gestación, que al momento del nacimiento se traduce en una anomalía o una malformación congénita. Eso no es hereditario, no se va a heredar de generación en generación, solo es producto del momento de la gestación. En cuanto a todo el universo de agentes que nos pueden agredir, uno de los más importantes son los de naturaleza química. Aquí tenemos sustancias en diversos estados físicos, porque pueden ser sólidos, líquidos o en estado gaseoso, que ingresan a nuestro organismo por vías diversas, en actividades cotidianas y también en actividades laborales. A través del aire que respiramos, como el humo del tabaco, vapores de líquidos volátiles, monóxido de carbono, y no podemos seguir haciendo una lista porque es interminable, a través del agua, bebidas o alimentos que ingerimos, como alcohol etílico, ácidos, álcalis, etc. A través de nuestra piel y mucosas, que podemos ponernos en contacto con productos cosméticos, herbicidas, plantas. Podemos tener picaduras de insectos o mordeduras de animales. También nos vamos a poner en contacto con los injuriantes químicos en las actividades laborales, como ya mencioné, generando enfermedades ocupacionales. Los fármacos son sustancias químicas que también pueden producir una injuria en todas sus vías de administración. Y por supuesto hay una relación entre el medio externo y el medio interno que se debe mantener en homeostasis para que nosotros podamos mantener nuestras funciones vitales, ya que una alteración en el pH, la concentración de electrolitos, una hiperpotasemia, la concentración de glucosa aumentada, los lípidos alterados en sangre, la uremia, la uricemia, etc., pueden desencadenar también lesión. Luego tenemos las injurias físicas. Las injurias físicas incluyen el trauma acústico a través del sonido, la acción de las radiaciones, ya sea ionizantes o no ionizantes, las ondas de telecomunicación, el microondas, el trauma mecánico, la corriente eléctrica, cambios de temperatura, el calor o el frío, y cambios de presión atmosférica. También tenemos agentes vivos, agentes biológicos que pueden producirnos daño, virus, bacterias, hongos, parásitos, priones. También podemos tener una injuria por parte del sistema que nos defiende, que es el sistema inmunológico. Esa injuria inmune es responsable de alergias, enfermedades y fenómenos autoinmunes. También, como agente injuriante importante, debemos considerar la hipoxia. Nosotros necesitamos el oxígeno para nuestra respiración celular y si ese oxígeno falta, nuestros tejidos se dañan. Los trastornos circulatorios o hemodinámicos también son causa de daño. La nutrición. Puede haber malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, con la obesidad, la desnutrición, déficit y excesos vitamínicos y de oligoelementos. Y por último, cabe mencionar la iatrogenia. ¿Qué se entiende por iatrogenia? Iatrogenia es aquel daño que es producido por una acción, pero también puede ser por omisión, en un acto médico. O sea que a través de una acción médica podemos también estar produciendo una injuria en nuestros pacientes. Acá hay una balanza, digamos, entre, como dijimos, agentes injuriantes y mecanismos de defensa. Y ese agente injuriante ya hemos mencionado cuáles son. Ahora, muy bien,
tenemos que analizar cómo actúa. Actúa sobre un sujeto, grupo familiar o población, pero puede haber factores predisponentes para que se instale este agente injuriante o actúe. Hay determinantes y condicionantes de su accionar. Puede haber una condición de vulnerabilidad del sujeto o grupo poblacional sobre el cual actúa. Tiene una diferente intensidad o concentración y también puede tener diverso tiempo de exposición, porque yo puedo exponerme a la hipoxia 3 segundos o puedo exponerme a la hipoxia 3 minutos o puedo hacerlo 3 horas. La diferencia va a estar en ese tiempo precisamente y en la intensidad para poder entender cuál es el daño que produjo en el tejido u órgano o sujeto que estuvo expuesto a ese agente. Por lo tanto, el daño o la consecuencia es variable de acuerdo a estos factores que hemos mencionado, con las diferencias propias de cada sujeto, de cada órgano, tejido o aparato afectado. ¿Cómo se manifiesta el daño? El daño se manifiesta histológicamente, anatómicamente y fisiológicamente. Y tiene una traducción clínica a través de signos y síntomas que motivan la consulta médica y se evidencia también en estudios complementarios. De lo expresado hasta el momento surgen entonces todas las disciplinas que intervienen en el área la disciplina de genética, medicina y sociedad, histología, química, física, fisiología, microbiología, con todos los agentes biológicos, anatomía y fisiología patológica, salud mental, farmacología, toxicología, semiología, diagnóstico por imágenes y medicina preventiva. Antes de comenzar su trabajo tutorial en el área de injuria, es necesario que tengamos algunas premisas o conceptos básicos. Una, ya lo dije, toda injuria necesariamente implica un mecanismo de defensa. Debemos analizar qué agente causal lo provoca el daño. En ese caso estamos hablando de la etiología del proceso, se refiere a la causa, pero debemos también analizar cómo actúa ese agente injuriante para producir el daño. Eso se analiza bajo lo que se denomina patogenia o fisiopatología. Es cómo se produce el daño y cómo se altera la función del órgano, tejido, aparato del sujeto y cómo se expresa o manifiesta ese daño a través de la clínica. También debemos considerar que todo ser vivo tiene un ciclo de vida. Así, los procesos también tienen un ciclo. No son estáticos. Por el contrario, son dinámicos. Tienen un desarrollo en un tiempo dado. La causa produce un daño estructural y funcional, pero ese es un proceso y tiene una evolución, complicaciones o secuelas. Y también debe analizarse no solo desde lo singular de un sujeto afectado, sino también desde lo particular y general, considerando lo singular y lo colectivo, con sus metodologías de estudio, la historia clínica para lo particular y la epidemiología para lo colectivo. Estos son ejes estructurantes del trabajo tutorial en injuria. En cada una de las 10 UP, que por supuesto solo toman algunos agentes injuriantes prototipos, porque no es posible abordarlos todos en tutoría, en cada una de esas 10 unidades hay 3 ejes estructurantes del trabajo tutorial: el análisis de la fisiopatología,
el análisis de la semiología y el análisis desde lo colectivo y poblacional con la medicina preventiva. Será de interés de todos los alumnos saber cómo alcanzan la regularización en el área. La evaluación permanente del tutorando la realiza el tutor. El alumno debe alcanzar el 75% de las UP evaluadas con satisfactorio o muy satisfactorio. Son 10 UP con 3 encuentros tutoriales cada uno. Cada UP tiene una evaluación online al finalizar la unidad. En relación a esto, que genera a veces muchas preguntas, es una modalidad nueva, es un recurso pedagógico. Estas evaluaciones online no son destinadas a la sanción o al premio del estudiante. En principio hay algunos elementos pedagógicos nuevos. Esto se puede resolver en términos de participación individual o colectiva, se pueden hacer en grupo. Constan estas evaluaciones en 10 preguntas con respuestas sugeridas, multiple choice, y lo que se espera de eso es que el estudiante pueda identificar algunos niveles de recursos que tiene que tener apropiados para poder resolver estos problemas. Dentro de las 10 preguntas hay 3 que están referidas a conocimientos previos, conocimientos de anatomía, de histología, de fisiología, de física, de química o de nutrición o de crecimiento y desarrollo o de las áreas que han precedido. Y hay 7 preguntas dirigidas a contenidos que se han estado trabajando en esa última UP. Lo que se espera de eso es que el resultado alcanzable sea por lo menos 10, de las 10, 7 preguntas respondidas correctamente. Pero esto no es un parcial, esto es un recurso pedagógico que va a ser trabajado por el tutor junto con los tutorandos en relación a que puedan identificar durante el proceso del cursado dónde están las dificultades y dónde se deben poner énfasis en contenidos. No es un dispositivo para sancionar o premiar, no es una evaluación finalista, sino es una evaluación de proceso. Bueno, además de eso están los 3 casos integradores como diseño de caso clínico. En esos casos integradores los tiempos de trabajo van a ser absolutamente diferentes a las evaluaciones previas. En las evaluaciones previas tienen de 1 minuto a 2 por pregunta. En estos casos integradores, que son 13 durante el cursado, aproximadamente el tiempo de trabajo son de 3 a 4 horas, donde se espera también participación en forma individual o colectiva, donde el estudiante tenga la posibilidad de revisar sus contenidos, puede estar trabajando con libros, puede consultar, puede googlear, puede buscar información o consultar a otras personas para resolver estos problemas, que también, digamos, en forma similar a las evaluaciones luego de cada UP, van a tener 3 niveles de complejidad. Una de recuperación de contenidos previos, otras de contenidos trabajados durante el desarrollo de la UP, de las UP a las cuales hace referencia, y se van a encontrar con algunos cuestionamientos de lo que se llama triple salto. El triple salto son preguntas a ser construidas, o sea, donde interesa más que la respuesta definitiva el proceso de construcción, porque a los que trabajamos en salud sabemos que en cada consulta, en cada situación problema, no tenemos todos los elementos para resolverlo. Entonces muchas veces nos encontramos en situaciones dilemáticas. La propuesta esta tiene que ver con que el estudiante se incorpore a que en el trabajo en salud no siempre se trabaja con certezas, sino que la incertidumbre es parte cotidiana de nuestro trabajo. Entonces el proceso de cómo se resuelve una contradicción esperamos que contribuya al desarrollo de criterio.
Y es por eso que estos casos integradores, si bien se tienen que completar online, y nosotros vamos a necesitar que los estudiantes se comprometan en esto, la evaluación se hace con los tutores en el espacio tutorial, en resolución colectiva de estos problemas complejos. El alumno debe acreditar al menos 2 de ellos, 2 de los 3 casos integradores, para obtener la condición de regular. También existe la modalidad de coloquio. Para que el alumno alcance esta opción de evaluación en la modalidad de coloquio, debe tener muy satisfactorio en 7 o más de las tutorías y haber obtenido 7 o más puntos en 7 o más de las evaluaciones online posunidad, o sea, haber aprobado las evaluaciones online. Y haber respondido en la página los 3 casos integradores. Y haber respondido en la página los 3 casos integradores, exactamente, o sea, tiene que tener los 3 casos resueltos. También es necesario para la regularización práctica semiológica. Práctica semiológica se regulariza con la acreditación de las prácticas propuestas por la disciplina semiología. Se debe acreditar el 100% con opción a recuperatorio. Y esta regularización es independiente de la tutoría y de las otras disciplinas del área. También hay seminarios, talleres o laboratorios de las disciplinas intervinientes que son obligatorios. El alumno debe asistir y cumplimentar los requisitos de cada una de las disciplinas en el 75% de las instancias propuestas. También hay actividades disciplinares no obligatorias. Esas son de asistencia voluntaria, no se computan para alcanzar la regularidad. Y por último hay clases de consulta, clases del área a cargo de los tutores y consultas de expertos en cada una de las disciplinas intervinientes. Para optimizar las actividades solicitamos que se cumplan algunos requisitos. Primero, ya lo dijo Gabriel, recuperar contenidos del ciclo promoción indispensables para hacer el análisis y la integración de los nuevos contenidos. Segundo, cumplir con las propuestas o actividades disciplinares previas a cada encuentro, al fin de alcanzar los objetivos. Y también considerar que el laboratorio o taller de una disciplina donde se va a realizar una actividad práctica integradora requiere la asistencia no solo para ocupar un lugar en el espacio, en un banco, sino haber tenido la posibilidad de lectura, traer contenidos para poder hacer una elaboración en ese taller. No es asistir pasivamente a una clase teórica, es asistir a un taller o un laboratorio con contenidos para poder participar de la clase junto con los compañeros y con el docente. Bueno, en particular, además de la responsabilidad del área injuria que me compete, también estoy a cargo del dictado de una disciplina que es anatomía y fisiología patológicas. En nuestro caso particular, la cátedra de patología requiere recuperar contenidos de anatomía normal. Nos ha pasado en muchas ocasiones que estamos viendo, por ejemplo, un riñón atrófico o un riñón dañado por un agente injuriante y la pregunta del millón ¿es normal o no? Cuando lo estamos viendo, nadie recuerda la anatomía normal del riñón. Bueno, entonces, recuperar contenidos anatómicos para poder entender qué está bien y qué no, qué se acerca a lo normal y qué se aleja, la histología de los tejidos que están dañados, la fisiología para poder entender después la traducción funcional anormal y también la embriología, de dónde viene, cómo se desarrollaba ese órgano, qué pasa si no se desarrolló normalmente. También requerimos la resolución de los casos que hay previos a un primer y segundo taller disciplinar que están publicados online.
Asistencia con guardapolvo y guantes, porque en nuestro caso van a estar en contacto con tejidos. La mayoría de ellos van a estar protegidos por un frasco de vidrio, pero muchas veces podemos tomar contacto con vísceras u órganos de los pacientes que van a estar fijadas en formalina, pero requieren la colocación de guantes para no entrar en contacto la piel directamente con el formaldehído, que es precisamente un tóxico. Y por supuesto concurrir a la actividad con los contenidos pertinentes para la discusión con el docente. En cuanto a la bibliografía en patología, hay material en el cuadernillo del alumno, material en la página y varios libros de patología a los que pueden recurrir. Un libro que nosotros hemos recomendado en los últimos años, el título es Patología, su autor es Mohan, la edición última es la 6ª edición, es un libro concreto y que tiene los contenidos básicos que el alumno necesita para el área injuria. También hay otro libro compacto que es La patología de Rubin, también 6ª edición, y luego los tratados de patología de Robbins, ya sea en su 5ª o 6ª edición o el compilado de la 5ª edición. Por último, hay un libro de anatomía patológica de Steven Slowe, 2ª edición, que es muy práctico en cuanto a los esquemas, dibujos, es muy colorido y la memoria visual también ayuda para recordar los contenidos. Lo pongo como una alternativa, si bien no es el libro principal para consulta, pero también es un libro de donde pueden ustedes buscar contenido. Y por supuesto, la consulta con expertos. Nosotros en patología los esperamos para que vengan a plantearnos todas sus dudas, todas sus inquietudes y allí aclararemos todo lo que tengamos que aclarar. Con respecto a los conocimientos, la bibliografía, cualquier dificultad que usted tenga con la disciplina patología, nosotros, todos los docentes, no solo yo, de anatomía patológica, los vamos a estar esperando. Muchas gracias. Al equipo nuestro de coordinación se suma un compañero nuevo que hoy no está aquí, pero se está incorporando Matías Fancini. Los tres vamos a estar a disposición durante todo el cursado para todos los docentes de todas las disciplinas, estas 13 disciplinas que concurren en el área injuria, para todos los tutores y para absolutamente todos los estudiantes. El cursado de injuria tiene este otro recurso tecnológico que es la página de injuria, que en la medida en que la semana próxima estén organizadas definitivamente las comisiones, van a tener un acceso y como responsable de la página en lo que hace al funcionamiento técnico está Natacha Disman, en cuyo caso, cuando haya que hacer algún tipo de estas evaluaciones online, si hubiera un problema de orden técnico, que se cortó la luz o que se cayó el sistema o que por alguna razón no pudieron completar la información en el tiempo requerido, va a estar disponible el mail de Natacha, que les va a responder a la brevedad de manera de solucionar el problema técnico. En cuanto a los contenidos académicos, voy a estar a disposición, yo, Gabriel Ariza, con mi mail para responder cualquier discusión que no puedan resolver con su tutor. Entonces, si hubiera algún criterio diferente, bienvenido, porque los criterios diferentes en el trabajo en salud nos hacen crecer. Vamos a tratar de buscar la forma de solucionarlo y vamos a estar a disposición de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.